¿verdad? Porque desde que nos levantamos el día de hoy ya hemos sido bendecidos, amén. Este día el Señor nos lo ha regalado para glorificar su bendito nombre y exaltarlo todos unidos. Les voy a invitar que se pongan sobre sus pies. Vamos a orar en esta hora, que sea nuestro amado Señor hablando por medio de mi boca y el Espíritu Santo trayendo el consejo, la porción de su palabra. Amén. Que Él desea que nosotros escuchemos y atesorémosla. Señor y Padre Celestial, en esta preciosa tarde, Señor amado, venimos delante de tu divina presencia, Señor, reconociendo nuestra bajeza, Padre amado, reconociendo que el único grande y digno de toda gloria, de toda honra, eres tú, amado Señor, que sin ti, Señor, no somos nada, Padre. Oh Señor, aquí estoy delante de tu presencia, Padre, humillándome, oh Señor, pidiéndote que sea tu Espíritu Santo hablando y trayendo, Señor, ese maná espiritual, esa porción que necesita tu pueblo, Señor. Gracias, amado Señor, porque sé que tú eres nuestro guía y eres quien nos fortalece y nos ayuda cada día, Padre. Gracias, amado Dios. Mira, Padre, aquí estoy, Señor, menguando hasta el polvo de la tierra para que tú sigas siendo glorificado, Padre, en nuestras vidas, en nuestro corazón, en nuestro caminar. Hoy me pongo de acuerdo contigo y te pido perdón, Padre, si en algo he ofendido a alguien, Señor, si alguna palabra ociosa, un pensamiento que no proviene de ti se ha quitado, se ha perdonado por el poder de tu palabra. Gracias, amado Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, amados hermanos. El tema que yo traigo esta tarde, vamos a estar hablando reconciliación. Y el nombre de esta prédica, de esta palabra que el Señor trae esta tarde para ustedes como pueblo de Dios y para todo aquel que va a estar escuchando por este medio, también quiero que se tomen ese tiempo de atesorar la palabra. Quizás pensamos que es un tiempo perdido, pero no. Cuando son las cosas del Señor, todo obra para bien en nuestra vida y vamos a aprender a conocer a Dios cada día más. El nombre de esta prédica se llama ¿Eres nueva criatura? Lo podría decir como una pregunta a ustedes que me están viendo aquí físicamente y a aquellos que nos van a ver después. ¿Eres nueva criatura? Pero a ustedes les puedo decir, háganse esa pregunta o hagan una afirmación: soy nueva criatura. Yo no lo puedo saber, pero el Señor lo sabe. Si verdaderamente tú eres una nueva criatura, si ya has sido reconciliado con el Padre o todavía no. Hay esperanza, hay tiempo. Mientras estés respirando, mientras estés viviendo en esta vida, Dios te da la oportunidad de reconciliarte con Él. Vamos a leer la palabra. Vamos a ver 2 Corintios 5 del 17 al 20. Les voy a pedir que se pongan sobre sus pies, no en reverencia a mí, sino en reverencia a la palabra del Señor. Recordemos que la deidad está aquí entre nosotros. Amén. Nuestro Padre Celestial, nuestro Dios, su Hijo y el Espíritu Santo. La palabra la vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Pueden sentarse. Amén. Si yo estoy hablando de la palabra reconciliación, esto quiere decir que había una amistad que se fracturó, una amistad que se separó, una comunión que se distanció. Y cuando hablamos de reconciliación, necesitamos ir a aquella persona, hablarle una vez más, acercarnos a ella. Hay que tomar la iniciativa, alguna de las dos personas o alguien intermedio que conozca a las dos personas que quiera ir como reconciliador entre ellas dos
vamos a verlo. ¿Por qué necesitamos reconciliarnos con Dios? Dios no necesita reconciliarnos con nosotros. Nosotros necesitamos ir a Él, pedirle perdón. Y cuando hablo de la palabra reconciliación, o que estés tú enojado o separado de alguien, cuando yo hablo de Dios, alguien puede decir, pero yo nunca me he enojado con Dios, yo no le he hecho nada malo a Dios, porque ese puede ser nuestro pensamiento. Pues quiero decirte que en Romanos 3:23 dice la palabra, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y todos está hablando de la humanidad entera. Recordemos en Génesis, si vamos un poquito atrás de la historia, en el capítulo 3 de Génesis, nos habla del pecado de Adán y Eva, los primeros seres humanos en la tierra. ¿Qué pasó? Ellos le fallaron al Señor. Ellos tenían una comunión bien estrecha con nuestro amado Dios. Pero ¿qué pasó? El pecado nos separó de Dios. El pecado hizo que esa amistad, que esa convivencia que ellos tenían, se separara. Hubo algo que los separó. Por eso es que necesitamos ser reconciliados con Dios. Y les preguntaba, ¿ustedes son nuevas criaturas ya? Quizás podemos decir algunos amén y otros vamos a decir, no lo sé, no estoy seguro. Porque si a ti no te han explicado qué es vivir una vida nueva en Cristo, hoy lo vas a escuchar. Y los que estamos aquí vamos a autoanalizarnos cómo estamos viviendo delante del Señor. Si aún vivimos como lo que éramos antes en el pasado, o ahora somos nuevas criaturas para alabar y bendecir el nombre de Dios. Y cuando te digo para alabar y bendecir el nombre de Dios, es porque en ti ya hubo un cambio. Cuando Dios trajo la reconciliación contigo, Él te regaló la vida eterna, pero también te regala una nueva vida diferente a la que vivías antes. Vamos a dejar todo lo que nos asedía el pecado, nuestra mala manera de vivir, de pensar, de actuar. Somos y seguiremos siendo los mismos seres humanos con una mente renovada. Dice la palabra que tendremos la mente de Cristo. Quizás el enemigo te va a traer o a llevar dardos a tu mente, pero está en ti desecharlos, no permitir que eso penetre ni a tu mente, que no lleguen a tu corazón. Por eso tenemos que tener mucho cuidado lo que vemos, por dónde caminamos, a qué lugares vamos. Muchas veces decimos, no es malo que yo vaya a ese lugar. Quizás no es malo, pero vas a dar un mal testimonio a la gente que te conoce, a la gente que tú le dices que tú eres un cristiano. Y sabes que ni es necesario que tú y yo digamos que somos cristianos. Mejor vivamos la palabra del Señor. Caminemos de modo que ellos puedan ver que somos nuevas criaturas en Cristo. Que ya lo pasado ha quedado atrás. Que si tú robabas, que si tú blasfemabas, que si tú chismeabas, que si tú hacíamos, porque me tengo que contar, hacíamos cosas que no le agradaban al Señor. Pero de aquí en adelante hemos sido reconciliados con nuestro Padre Celestial. Somos nuevas criaturas, tenemos que caminar como Cristo desea que caminemos. Tenemos que vivir a la manera de Cristo. Ya mi vana manera de vivir quedó atrás. Quizás tengamos un testimonio muy bonito y muy impactante, pero tú no puedes vivir de ese testimonio. Eso ya pasó. Eso es una página, un tiempo que tú viviste. Quizás tenemos que tomarlo por dos partes. Quizás es bueno que recuerdes de dónde Dios te sacó, para que veas todo lo que te estabas perdiendo, porque ahora lo que Dios ha traído a tu vida es de bendición. Es para que tú cada día le des la gloria y la honra solamente a Él, reconociendo que por Él viene toda la bendición. Y yo no estoy hablando de bendiciones físicas, económicas. Yo estoy hablando de la bendición de haber llegado a los pies de Cristo, de ver que nuestra familia ha llegado a los pies de Cristo, que nuestros hijos van a llegar a los pies de Cristo. Porque las bendiciones no las podemos contar siempre en lo físico, en lo terrenal, en lo momentáneo. Tenemos que ver esa bendición que tenemos esperándonos, que es la
esa vida eterna que vamos a tener junto a nuestro amado Señor Jesucristo. Busquemos vivir la vida que Cristo trajo a nosotros cuando, ¿saben algo, hermanos? No eres tú y no soy yo quien llegó a Cristo. Es Cristo trayéndonos a nosotros. Él está más interesado en que tú te reconcilies con Él que la misma humanidad. La gente piensa que como vive, que como camina, hasta ahí todo está bien, porque buscamos siempre solamente lo terrenal. Nuestra mirada no alcanza a ver lo celestial, lo eterno. Por eso somos conformistas, por eso queremos vivir solamente el hoy, pero nadie piensa en el mañana. Si Dios te trajo a Él y te reconcilió, dice su palabra que fuimos reconciliados por Él mismo, porque la persona de Cristo, cuando Él fue a morir a la cruz del Calvario, Dios mismo era reconciliándonos con Él, porque la deidad estaba ahí. Jesucristo era 100% hombre, pero 100% Dios. Él no dejó su deidad, pero sí, Dios lo abandonó un momento cuando Él se echó toda esa carga encima. Ahí la deidad se apartó. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo. Y tenemos nosotros, hermanos, que si ya hemos sido reconciliados con nuestro Padre Celestial, ahora vivimos como una nueva criatura. Busquemos a aquellos que aún no han recibido al Señor. No nos quedemos contentos en una banca, sentados. Yo ya soy salvo, yo he sido reconciliado, yo estoy ya viviendo como una nueva criatura. Hagámonos una pregunta diariamente, mis amados hermanos. ¿Estoy yo reconciliando a la gente con Cristo? ¿Estoy dejándome usar por el Señor, llevando esa palabra de salvación y vida eterna a los que, como yo, un día, como nosotros estuvimos en tristeza, en depresión, sin Cristo en nuestro corazón? Hay mucha gente, mi amado hermano, sufriendo porque no tienen a quién ir, porque alguien no ha tocado su puerta, porque alguien no se ha decidido a dejar esa silla, porque queremos venir solamente a la oración, al servicio, alimentarnos nosotros mismos. Mi amado hermano, el Señor está esperando que tú te levantes, que sientas la misericordia por aquellos que se están perdiendo. Cristo es el todo de la palabra del Señor. Nuestro mensaje es Cristo, es salvación, es vida eterna, es perdón. Así es de que tenemos que levantarnos. Primera de Juan 2:2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Por eso no tenemos que callar, tenemos que caminar en el Señor y accionar. Nosotros no podemos dejar que el tiempo avance. Dice la palabra que la noche viene, que el tiempo está avanzado. Tenemos que levantarnos. Esta pregunta nos la debemos de hacer cada día y meditarla. ¿Qué estoy haciendo por aquel que se está perdiendo? Si decimos, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, pues actúa como Cristo lo hizo. Cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, Él no se quedó sentado. Él fue al templo a predicar. Él estuvo orando por los enfermos, haciendo sanidades, llevando su palabra. Dice que les daba un sermón, quizás al día hacía 3 sermones, yo no sé cuánto hacía, pero Él estaba cada día hablando de la palabra del Señor. Y tú y yo tenemos que hacerlo, tenemos que hablar de esta realidad, que la gente no es que esté enojada con Cristo, es que no han conocido a Cristo y lo niegan. Saben que hay un Dios que existe, pero no han querido venir o escuchar cuando alguien les habla que se reconcilien con el Señor. Tú y yo somos embajadores del reino celestial. Cuando un presidente manda a un embajador, porque él no puede ir a otro país porque tiene otras ocupaciones, ese embajador va a decir tal y cual manda decir el presidente. Así nosotros, la palabra del Señor nos dice, lo que le digamos, que Cristo les ama, que Él los va a traer a Él. Pero ¿qué pasa? Tienen ellos que tomar la decisión de venir a los pies de Cristo. Tienen que accionar.
pero tenemos que caminar nosotros, que ir, que hacer lo que nos toca. Gálatas 2:20, Pablo hablando a la iglesia de Galacia, decía: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No invalidemos lo que el Señor hizo. No menospreciemos lo que Dios hizo en esa cruz del Calvario. Él regaló vida y vida eterna. Él desea que todo el mundo llegue a conocerle. Él en esa cruz, mi amado hermano, anuló en gracia la distancia o la separación que el pecado había hecho entre Él y la humanidad. Él sabía que Él era el puente para que lleguemos a conocerlo, a gustar de su presencia en nuestra vida por medio de su Espíritu Santo. Nosotros también un tiempo estuvimos apartados, un tiempo no quisimos, alguien sonó nuestra puerta 1, 2, 3 veces, yo no sé cuánto. Y cuando usted rechazaba a la persona, o yo rechacé a la persona que iba a tocar mi puerta y me llevaba esa palabra de salvación, no estábamos rechazando a la persona, estábamos rechazando a nuestro amado Dios. Porque es Dios hablando a través de nuestra boca. Es Dios guiándonos a donde está esa necesidad. Por eso debemos de accionar, de caminar. Isaías 52:7 dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Cuán hermoso es que tú camines en la voluntad del Señor. Cuán hermoso es que le hables a otros de Cristo, que lo que tú estás viviendo puedan gozarlo otros. No nos quedemos con esa riqueza nosotros solamente. Llevémosla a donde quiera que estemos. El Señor nos va a demandar, cada persona que esté frente a nosotros, es una oportunidad que usted tiene de hablar del amor de Cristo. ¿Y saben algo? Es una satisfacción, es un gozo en nuestro corazón cuando te das cuenta que un día tú le hablaste del Señor y del perdón de Cristo a alguien y a los años te enteras que está perseverando. Eso es una bendición. Amén. ¿Por qué? Porque a ti y a mí nos toca sembrar la semilla y el Señor, por medio de su Espíritu Santo, va a dar el crecimiento, y como Él es un Dios soberano, lo va a hacer a su tiempo. Tú y yo no nos tenemos que preocupar. Si tú vas de paso, deja la semilla sembrada y el Señor va a dar el crecimiento. Amén. Nosotros solamente tenemos que ser obedientes a nuestro amado Señor. Si tú y yo ya gozamos de esa reconciliación, invitemos a otros. Digámosle: ven, vamos, escucha la palabra del Señor. Porque esto no proviene de ninguno de nosotros. Esto proviene de Dios. 2 Corintios 5:17 lo dice. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio ese ministerio de reconciliación. A la iglesia se le dio. A ti y a mí como cuerpo de Cristo nos toca llevar esa palabra de reconciliación. Les decía, nosotros somos los embajadores de Cristo, los que vamos a poner en alto el nombre de Cristo. No avergoncemos a nuestro Padre Celestial con un mal testimonio. Cuidemos nuestras palabras, cuidemos nuestro pensamiento, cuidemos nuestro caminar diariamente. Porque tan precioso es que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Y que así como nosotros amamos a nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra familia, amemos también a aquellos que no le han conocido al Señor. Tengamos misericordia de un mundo que se está perdiendo. Oremos por ellos. Y digámosle, mucha gente pide oración. Ayúdame a orar. No les vamos a ayudar a orar. Vamos a orar que sea el Señor moviéndolos a ellos mismos a doblar rodilla por su necesidad. Tenemos que ser sabios nosotros
e invitarlos, darles la palabra, pero hay que dejarlos caminar en el camino y el propósito del Señor, porque el Señor tiene propósitos de bien para nuestra vida. Y si tú y yo llegamos ya a ser reconciliados con el Señor, es porque Él tiene algo para nosotros. No es casualidad que tú estés en este lugar, ni que el que esté escuchando hoy esta palabra es una casualidad. No, en el Señor no hay casualidades. El Señor trabaja en sus propósitos, a su tiempo y en su soberanía. Nosotros no podemos exigirle al Señor. Cuando nosotros oramos que se haga la voluntad del Señor siempre, no mi voluntad ni mis deseos. Es lo que Dios quiere hacer y en el tiempo que Él lo quiera hacer. De parte de Cristo es que hablamos. Nosotros cuando hablamos de la palabra del Señor, no les estoy hablando de lo mío, no es lo que yo les quiera decir, es lo que Cristo desea que la gente escuche. Y les decía, Cristo es el centro de la palabra del Señor, de la Biblia. Es nuestro Cristo, nuestro amado Señor. Por eso tenemos que seguir proclamando su palabra. No podemos hablar solo de nuestro testimonio, porque muchos nos paramos aquí, queremos dar el testimonio, lo que yo viví, lo que yo pasé. Les decía, a alguien puede darle ese empuje de decir, ok, si yo me porté muy mal, si yo hice esto, pero Dios cambió su vida, puede cambiar la mía. Pero nunca olvidemos hablar de Cristo, que es el que produce todo eso en nuestra vida, el que hace que nosotros vengamos, nos hinquemos, le pidamos perdón y cambiemos de vida, de modo de pensar. De que si antes nosotros éramos, como ya les decía, blasfemos, malas personas, hoy el Señor ha cambiado nuestro corazón, ha renovado nuestra mente. Cuando nosotros hablemos, vamos a edificar a las personas. Seamos mentores para aquellos que van empezando, aquellos que hoy van a tomar esa decisión de reconciliarse con el Señor. El mañana no lo tenemos seguro, nadie está seguro si hoy pasamos todo este día o toda esa noche que viene, nadie tiene esa seguridad. Pero de lo que sí estamos seguros como hijos de Dios es que vamos a vivir una eternidad con el Señor. Y si alguien en este momento no ha sido reconciliado con el Señor, hoy es el día. Hoy el Señor habla tu vida. Hoy el Señor está diciéndote, yo deseo reconciliarme contigo. Ven, toma tu parte, camina, busca donde te den esa palabra de vida eterna. La palabra del Señor es viva y eficaz y es la que va a obrar en cada corazón. Como te dije, no es lo que yo te diga, yo te puedo hablar palabras bien bonitas, pero eso no va a ser ni un eco en tu corazón. Pero cuando es el Espíritu Santo hablando a través de mi boca, tú vas a sentir que viene de parte de Dios. Es Dios hablándote, es Dios deseando que tú le conozcas, que acomodes tu vida al propósito que Él tiene para ti. Que nunca olvidemos que Él es nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro gran yo soy, y que nosotros solamente somos guiados por el Espíritu Santo a obedecer su voz, a caminar en su verdad. Les decía, si hay gente que va a empezar hoy una vida con Cristo, va a renunciar a lo pasado, al pecado, a la clase de vida que lleva, hay personas que van a necesitar que tú estés al lado de ellos, dándoles ese aliento, no porque tú seas necesario, es porque Dios va a usar tu vida para plantarlos en una casa de oración y llevarlos aguas frescas a manantiales de vida, dice su palabra. Es agua que emana de la palabra del Señor. Dice que la palabra es como un agua que va limpiándonos, va purificándonos, pero necesitamos la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Y te decía, mucha gente hoy no ha conocido verdaderamente a Dios. Quizás alguna vez ha escuchado. Y mucha gente, porque mira todo lo que ha sido creado, saben que hay un Dios. Muchos sí han rechazado esta palabra de salvación y de reconciliación, pero muchos quizás no la han escuchado. Y ahí está donde tú y yo tenemos que levantarnos y que nuestros pies
y nuestro caminar nos lleve a esa necesidad. Si tú verdaderamente ya has sido reconciliado con Cristo y ahora vives una nueva vida, tenemos que ser obedientes a Dios, obedecer su palabra en todas las áreas, amado hermano. No es solamente no tener malos pensamientos, no es solamente no hablar malas palabras, es mantenernos con un corazón contrito y humillado, un corazón humilde delante de la gente, dar un testimonio íntegro como hijos de Dios. Nadie lleva una bandita aquí diciendo soy cristiano, soy hijo de Dios. Tu testimonio va a hablar más que las palabras que salgan de tu boca. Cuando tú amas a Dios, Dios va al frente de ti abriéndote camino. Él te va a llevar a donde está esa necesidad. Tú no te preocupes, porque quizás ahorita estás pensando, ¿a dónde voy a tener que ir? ¿Qué personas necesitarán a Dios? La hermana está diciendo que tengo que hacerlo. Sí, yo cuando salga del servicio voy a ir, yo creo que a visitar a alguien. No, mi amado hermano, el Espíritu Santo te va a guiar a donde esté esa necesidad. Pero tú tienes que estar en la voluntad del Señor y en obediencia a Él. Te decía, no solamente tenemos que hacerlo, no tener malos pensamientos, no hablar malas palabras, sino estar alineados al propósito del Señor. No dejar de congregarnos, porque muchos dejamos de congregarnos, no venimos a la casa del Señor. ¿Cómo queremos ser alimentados? ¿Cómo queremos escuchar la palabra del Señor? ¿Cómo queremos recibir el consejo de parte de Dios? Si no vienes, no te tomas el tiempo de estar aquí en la casa del Señor. Tenemos que ser sabios, prudentes y caminar verdaderamente en el propósito del Señor. Esto no proviene de nosotros, una vez te lo digo. Esto lo pone, el querer como el hacer proviene de Cristo, proviene de Él. Porque muchas veces uno quiere, pero no se puede. Pero cuando Dios lo pone en tu corazón, cuando Dios te lleva, cuando Dios te habla, todo va a ser para bien. Porque Dios no se equivoca. Dios lo que hace, lo hace perfecto. Y para bendición de tu vida, de todo esto, los más bendecidos somos nosotros. Amén. Somos nosotros que vemos la mano del Señor moviéndose a nuestro favor cada día podemos gustar del amor de Cristo. Cada día podemos disfrutar sus bendiciones cuando ya le hemos conocido, cuando ya estamos caminando en su verdad, cuando nosotros escuchamos por medio del Espíritu Santo la voz de Cristo que te dice levántate, acciona, ve, lleva a este lugar la palabra. Acá hay una persona, pero ¿qué pasa? No, nuestra mente nos puede traicionar. Nosotros decimos, no, quizás soy yo la que estoy pensando esto, o quizás esto fue como un sueño que no, nada que ver. No, cuando tú estás en las cosas del Señor y en obediencia al Señor, te va a hablar en diferentes formas. Solamente que todo tiene que ser con la palabra del Señor. El Señor no se va a salir de su palabra. El Señor te va a hablar cada día cuando tú leas la palabra, cuando tú te alimentes de la palabra, cuando tú ores y pases tiempo, no solo hablándole al Señor, también tiempo para escuchar la voz del Señor. Porque a veces nos ponemos hincados a orar, a hablar, pedir. Sí, el tiempo de oración puede ser para muchas cosas, pero lo importante es que tú aprendas a escuchar la voz de Dios, escuchar cuando Él habla contigo. No solo que tú hables, sino que tú escuches a Dios. Así es de que les invito que sigamos adelante, que no desmayemos, que sigamos llevando esa palabra de reconciliación. Y gracias al Señor por aquellos que un día se levantaron de su silla y dijeron, heme aquí, envíame a mí. Alguien se levantó, tocó nuestra puerta y aquí estamos reconciliados con nuestro amado Señor. Pero hay mucha gente todavía que no ha sido reconciliada y ese ministerio, iglesia, es para ti y para mí. Así es de que levantémonos en el nombre del Señor. No dejemos ni un minuto que se pierda, porque en un minuto no sabemos cuántas vidas el enemigo se está llevando sin Cristo en su corazón. Aquel que no ha escuchado la palabra de salvación
Si viene la muerte, si el Señor los llama a su presencia, no van a gozar de la eternidad con Cristo. Y nosotros, si un día esa persona estuvo a nuestro lado, qué tristeza vamos a sentir que nosotros gozamos de Cristo en nuestro corazón y esperando esa eternidad con Él, y hay gente que está quedando en el camino porque tú y yo no hemos abierto nuestra boca. Así es de que les invito que nos levantemos en Cristo, hablando, caminando y obedeciéndole y llevando su palabra. Amado amigo, hermano que me estás escuchando, si hasta hoy tú no has sido reconciliado con el Señor, hoy es el tiempo de que vengas a los pies de Cristo. Toma esta palabra de parte de Dios. El Señor habla 1, 2, 3 veces, el Señor te va a hablar. Pero tú sé prudente, sé sabio, toma el tiempo, medita en las cosas que vas a escuchar. Toma, si una palabra que el Señor dio a mi boca y habló a tu vida, gloria al Señor. Si nada te trajo el Señor esta tarde, sigue orando al Señor, porque estás en los propósitos de Dios y el Señor desea reconciliarse con cada uno de los seres humanos. Dios me los bendiga. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar para ser despedidos esta tarde.